Hola botificadores y botificadoras, lo prometido es deuda. Les había dicho que venían varios tutoriales seguidos. En este tutorial de chatbots en la ruta vamos a hablar sobre cómo hacer descargable un archivo, cómo darle la posibilidad a un usuario de descargar un PDF, un PPT o la verdad cualquier archivo dentro de tu chatbot. Vamos a ver dos niveles, en definitiva, una solución muy sencilla, muy simple, y otra solución un poco más compleja. La primera solución es la más simple, como había dicho, donde vamos a descargar directamente el archivo. Vamos a utilizar en ambas opciones JSON. Debes utilizar JSON para ofrecer la descarga de archivos. En la primera opción vamos a crear un bloque donde le puedes llamar como tú quieras, ¿no es cierto? En este caso le puse descarga de archivos simple. Puedes hacer un bloque previo donde el usuario elija con botones o con Quick Replace cuál es el archivo que quiere descargar y lo derives a este bloque o a cualquier otro bloque similar a este donde tengas el archivo definido. Evidentemente puedes en cada bloque definir un archivo distinto. Digamos que tienes propuestas de cotizaciones, ¿no es cierto? Una propuesta de desarrollo o un menú o lo que tú quieras como un archivo PDF. Entonces en un primer bloque tú lo derivas a cuál archivo quiere descargar. El usuario pincha en el botón y lo derivas a uno de estos bloques. En este caso yo hice solo uno de estos bloques y vamos a ver cómo se hace. Primero lo que hice fue crear un user attribute llamado archivo, y a ese user attribute le di el valor del nombre de mi archivo. Puede ser cualquier nombre, ¿no? O sea, puede ser un PDF, un PPT, como te había dicho, lo que tú quieras. Aquí colocas el nombre del archivo. Luego un texto simplemente para informarle al usuario que puede descargar el archivo, que a continuación va a poder descargar el archivo, y luego un llamado a un JSON. En este caso yo he preparado un archivo PHP que he subido a mi servidor, donde genero el JSON, ¿no es cierto? Vamos a revisarlo en detalle en unos minutos más. Solo quería comentarte que necesitas llamar a la API, al plugin de JSON API, y idealmente llamar a un archivo PHP que reciba este request, este requerimiento sobre cuál es el archivo, ¿no es cierto?, que yo estoy definiendo aquí, cuál es el archivo que yo quiero descargar, ¿vale? Puedes mandarlo a través de post o a través de get, ya que te voy a el script que te voy a mostrar acepta las dos opciones. Eso es todo lo que necesitas. Una vez que se procese este JSON, el JSON va a darle una respuesta al usuario que vamos a revisar también. Entonces este JSON se va a transformar finalmente en una respuesta hacia el usuario para descargar este archivo, ¿ok? Vamos a revisar ahora el documento PDF. El documento PDF lo que hace es utilizar la opción request, que puede ser tanto get como post. Si no defines la ventaja de utilizar request es que yo le puedo enviar tanto por get como por post la información, y este PDF y este request en definitiva lo va a rescatar. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que si se configuró, si is set, si está configurado el request archivo, cuando tú envías por get, es lo mismo, es exactamente lo mismo que colocar acá al final un signo de interrogación y colocar la variable archivo. Igual yo podría decirle archivo y no mandarlo por acá. Podría hacerlo así también, ¿vale?
tienes las dos opciones, de mandarlo directo en la URL o de escribirlo como user attributes. Entonces lo voy a mandar por aquí. Puedes hacerlo, como te digo, de las dos maneras. Entonces lo que hace PHP es de preguntar, ¿está definido la variable archivo dentro del URL o como post, como se ha enviado en definitiva alguna variable que se llame archivo? Si es así, define la variable archivo como el valor de esa variable archivo, el request, es decir, el llamado a esa variable, y rescata ese valor. Luego, esta variable archivo en el PHP va a pasar a tener este valor que yo le estoy mandando a través de esta variable, ¿vale? Luego yo defino una URL de dónde está el archivo. Aquí tú tienes que colocar dónde se encuentra tu archivo, tu servidor o tu dominio.com / descarga de archivos o lo que sea. En este caso yo lo tengo para efectos de ejemplo dentro de la carpeta cursos, dentro de la carpeta Chatbot Messenger Chat Fuel / descargas / el archivo. Si vamos a ver en el FTP, estoy en esta carpeta, ¿no es cierto?, en la misma carpeta, y aquí tengo tanto los dos archivos PHP que vamos a revisar, más los ejemplos de archivos PDF o PPT o lo que tú quieras, ¿vale? Más una gráfica de descarga que ya vamos a ver cómo se manda. Entonces, una vez que defino la URL, ¿no es cierto?, y le concateno el nombre de archivo que le acabo de enviar, aquí se borró, ahí, ahora sí, y le concateno, ¿no es cierto?, este valor de archivo, ¿no es cierto?, que es el nombre del archivo en sí, ya tengo la URL del archivo que yo podría llamar directamente desde Chrome o desde cualquier explorador, ¿no es cierto?, y descargar el archivo, ¿vale? Entonces, con esta URL de archivo, yo ahora voy a generar lo voy a utilizar en el JSON, y en este JSON envía tres cosas distintas. Una, envía un bloque de texto, un mensaje de texto, ¿no es cierto?, con la opción text, dos puntos, comillas y el valor del texto que yo quiera. Es decir, listo, ya puedes descargar el archivo o lo que tú quieras, dando alusión de que se puede descargar el archivo, coma, un nuevo elemento que se llama attachment de tipo imagen, payload, y le doy la URL de una imagen para mostrarle simplemente como un icono gráficamente que está descargando un archivo, ¿vale? Ya vamos a ver cómo se ve esto en el chatbot directamente. Y un tercer elemento, es decir, coma, y un tercer elemento que también se llama attachment, pero no es de tipo imagen, sino que es de tipo file. Todo esto lo puedes encontrar en los recursos que ofrece ChatFuel para su API, ¿no es cierto?, para su API de JSON. ¿Qué encuentras aquí, no es cierto? En esta URL de ChatFuel puedes encontrar la referencia de todas las opciones, que tú puedes utilizar con JSON, y en este caso estamos utilizando esta, Sending Files, y estamos mandando también imágenes. Sending Image, aquí está, Sending Image, tipo imagen, el payload y la URL. Lo mismo que vemos acá. Attachment de tipo imagen, el payload, la URL de donde se encuentra la imagen, y después un tercer elemento, como ya te había comentado, que también es attachment de tipo file, y el payload y la URL ya no la escribo a mano, sino que estas comillas dobles la concateno, ¿no es cierto?, con comillas simple. Recuerda que la concatenación en PHP la puedes hacer con comilla simple o con comilla doble. Si es que dentro de la variable de PHP existen comillas dobles, como acá por ejemplo o acá, te conviene abrir la variable de texto con comillas simples, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí cierro esta variable, ¿no es cierto?, de texto,
Concateno con el punto, en PHP se concatena con punto, inyecto la variable URL archivo, ¿no es cierto? Que es la URL donde yo puedo llamar directamente al archivo, concateno con el punto y la comilla simple. Y luego continúo con el resto del JSON. Y simplemente al final hago un eco del JSON. Yo podría, te recomiendo, si es que tienes algún problema con tu JSON y no te funciona, validar tu JSON. Es decir, copiar este JSON desde aquí hasta acá, dentro de las comillas simples, y evidentemente reemplazando esta URL por cualquier texto, para validar de que el JSON que estés generando es correcto. Si sigues tal cual este mismo JSON y lo replicas, no deberías tener ningún problema, pero para validar JSON te recomiendo este sitio, jasonlint.com, donde tú inyectas acá el JSON. Es decir, yo copio este JSON completo, inyecto este JSON, reemplazo desde la comilla simple, eliminando esa comilla simple por cualquier cosa. Aquí recuerda que va a ir la URL y valido el JSON y me dice que el JSON es válido. Si es que yo, por ejemplo, olvidé una coma, digamos, y valido el JSON, inmediatamente me va a informar de que existe un problema, ¿ok? Y que el problema está en la línea 7. Eso es muy bueno de este validador. Así que eso es... volvamos, entonces voy a hacer un eco, que en definitiva el eco en PHP lo que hace es reproducir esta variable JSON, ¿no es cierto?, directamente, y ese JSON es el que va a leer ChatFuel y va a procesar todo esto y va a devolver una respuesta. Vamos a ver y a probar entonces cómo funciona esto. Vamos entonces a Messenger. Yo ya he creado previamente una regla de inteligencia artificial simplemente para llamar a este bloque que se llama descarga simple. Entonces al escribir descarga simple me llama a este bloque e inmediatamente se procesa el JSON, ¿no es cierto? Y envía, listo, ya puedes descargar el archivo. Esto es parte de lo que procesó el JSON. Esto es el bloque de texto, ¿no es cierto? Solamente este bloque de texto. Luego viene el JSON que genera este texto, genera esta imagen, ¿no es cierto? Y me permite descargar ahora cualquier archivo -1.pdf, que en este caso va a ser tu archivo. Y al pinchar, ¿no es cierto?, se abre una ventana y me va a permitir descargar. Eso es con respecto a la versión simple de cómo descargar un archivo dentro de tu chatbot. Ahora vamos a ver una versión un poco más sofisticada, que es cuando tienes le quieres dar varias opciones directamente y es PHP quien decide cuál es el archivo que tiene que descargar. Atentos, esto quizás va a doler un poco, es un poquito más duro el PHP que vamos a revisar, pero te va a quitar, te va a ahorrar mucho tiempo para generar muchos bloques. En el caso de que tengas muchas opciones de descarga, te va a ahorrar mucho tiempo para crear todos estos bloques unitarios, ¿no es cierto?, como el que acabamos de ver, ¿no es cierto?, para cada archivo, sino que en un solo bloque, vamos a ese bloque ahora, sino que en un solo bloque yo le voy a dar varias opciones a través de Quick Replace que voy a guardar con el nombre de atributo archivo, ¿vale? Y la dinámica es la misma. Creo un bloque de texto donde le digo que tiene que seleccionar cuál es la opción que quiere descargar, ¿no es cierto? Archivo 1, archivo 2 y archivo 3. A propósito de esto, no llama a ningún bloque, simplemente deja el nombre que tengo acá, este nombre de Quick Replay, pasa a ser el valor de la variable archivo, porque lo estoy salvando con el atributo archivo. Y luego la dinámica es la misma, como decía, llamo a este JSON, pero en este caso ya no estoy llamando al archivo descarga chatbot simple, sino que estoy llamando a este otro archivo, archiva descarga chatbot. Y le mando también por get o post este argumento archivo, este atributo archivo que va a tener uno de estos tres valores, archivo 1, archivo 2 o archivo 3. Ojo, archivo espacio 1, espacio 2 y espacio 3.
Ojo con los espacios, porque si colocas espacios vas a tener que interpretarlo y procesarlo en PHP tal como te voy a explicar. Así que eso es todo lo que tienes que hacer del lado de ChatFuel. Vamos a revisar el PHP. El PHP, como les había dicho, ya es un poquito más complejo. Igual hago el request, ¿no es cierto?, del argumento archivo. Le doy ahora, le asigno a la variable opción-archivo este valor, ¿no es cierto?, que es el valor que estoy enviando con una de estas tres opciones, ¿no es cierto?, archivo 1, 2 o 3. Y me preocupo de que si existen espacios dentro del valor de esta variable, ¿no es cierto?, archivo espacio 1, archivo espacio 2, como existen espacios, lo que tengo que hacer es una pequeña corrección donde utilizo una opción de PHP que se llama string replace, str-replace, donde yo le digo que si encuentra el valor porcentaje 20, recuerda que el espacio dentro del espacio vacío, ¿no es cierto?, dentro de una URL siempre se reemplaza por porcentaje 20. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si yo llamo, por ejemplo, a esta misma URL y le digo, por ejemplo, espacio vacío hola, fíjate cómo reemplazó inmediatamente ese espacio vacío por porcentaje 20. Entonces, si encuentra el valor porcentaje 20, entonces búscame porcentaje 20 y reemplázala por espacio vacío. Entonces, luego hago un switch. Switch te permite dentro de PHP elegir entre varias opciones para una variable. En este caso la variable, recuerda que se llama opción archivo. Entonces yo le digo que si la variable opción archivo vale archivo espacio 1, el archivo se llama cualquier archivo 1.pdf. En tu caso podría ser, por ejemplo, propuesta básica, propuesta media, propuesta avanzada o lo que tú quieras, ¿vale? Entonces la variable archivo es la que va a ir tomando distintos valores en función de la opción archivo, que puede tener a su vez valores como archivo espacio 1, archivo espacio 2 o archivo espacio 3 para nuestro caso, ¿vale? Y para cada uno de esos valores le va a asignar a la variable archivo un archivo distinto, un PDF distinto. Finalmente termina aquí con un default, que es como si es que no coinciden ninguno de estos valores, va a darle un valor por defecto que digamos que se llama en este caso tuyo, en tu caso, propuesta genérica o menú general o lo que sea. En este caso yo simplemente repetí la opción de la primera opción, cualquier archivo 1.pdf. Y te recomiendo siempre los archivos que subas a una URL, nunca utilizar espacios, sino que reemplazar los espacios por guiones para los nombres de archivos. Y una vez que tengo definido entonces, en base a la opción, al valor que le mandé aquí de opción archivo, la variable archivo, ¿no es cierto?, tomó distintos valores, puede haber tomado distintos valores según esta variable. Creo una variable que se llama URL archivo, y esta URL archivo es tu URL donde va a estar tu archivo, ¿no es cierto? En este caso botifica.com/cursos/ chatbots, messenger, chatfuel, /descarga, y como partí la variable con comillas dobles, también la termino con comilla doble y concateno con el punto y le inyecto la variable archivo que tomó el valor según esta variable en el switch, ¿vale? Espero no ser tan complicado, espero estar explicándolo muy bien para que puedas entenderlo mejor todavía. Y luego, una vez que tengo mi variable URL archivo definida, genero este JSON de la misma manera, ¿no es cierto? Genero un primer elemento que es de texto, listo, ya puedes descargar el archivo. En segundo lugar también le mando una imagen de descarga y en tercer lugar le permito ya descargar el archivo concatenándole de la misma manera que ya te expliqué la URL del archivo y finalmente hago un eco del archivo, del JSON.
Así que vamos a revisar cómo funciona esto. Voy a llamarlo con una regla de inteligencia artificial que ya he creado, que se llama descargar. Y me da, ¿no es cierto?, las tres opciones. Yo lo voy a, por ejemplo, voy a elegir el archivo 3, o propuesta avanzada en tu caso. Listo, ya puedes descargar el archivo, la imagen y me da la opción de cualquier archivo 3. ¿Qué pasa si yo elijo descargar? Elijo otra opción, digamos ahora archivo 2. Listo, ya puedes descargar y ahora me da la opción de archivo 2. Y así tú podrías tener un switch de muchos otros valores que le van a ir asignando, ¿no es cierto?, distintos valores a la variable archivo y va a ir cambiando, ¿no es cierto?, esta URL para cada uno de tus archivos. Entonces puedes tener 20, 30, 40 archivos distintos, 40 opciones distintas, las que tú quieras, y no crear los 40 bloques, sino que hacerlo todo dentro de PHP. Y eso es, con eso termina el tutorial de hoy día sobre cómo hacer descargables archivos dentro de tu chatbot. Nos vemos en el próximo chatbot de la ruta. Chao.